final, voy a empezar con Hebreos capítulo 5, pero al final les voy a dar 6 pasos, que es el camino a la madurez según la palabra de Dios. Ahí en Hebreos capítulo 5, verso 11, desde ahí vamos a empezar. Hoy vamos a utilizar mucho la Biblia, hoy vamos a utilizar mucho las Escrituras. Dice en el verso 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Fíjense 2 palabras. Mucho que decir y difícil. Mucho y difícil. Estaba diciendo el autor de esta carta. Lo que les voy a decir es mucho, pero también es difícil, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Lo ha escuchado esta palabra? El ser tardado para oír significa que tengo mis oídos pesados, que estoy escuchando y digo, sí, ya me la sé. Ajá. Bueno, es que eso es tardo para oír. Eso es tardo. Mis oídos están gordos. ¿Sí? Como cuando nos levantamos en la mañana y queremos mantener una conversación y la lengua se traba. ¿Te ha pasado? Nos trabamos, ¿por qué? Porque la lengua está gorda, está inflamada, nos vamos levantando. Así igual dice aquí, son tardos. Esta es una reprensión que el autor les está haciendo a este pueblo. Tengo mucho que decirles, difícil de explicar, pero han sido tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios fundamentales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Hay otras versiones que dicen de diferente manera. Rudimentos dice. Sí, en otras versiones. Pero ¿qué significa eso? Eso significa que ¿cuáles son las primeras cosas? Lo fácil del evangelio, es el evangelio de Juan, Mateo, Lucas. ¿Sí? Cuando hay una persona que por primera vez viene a los pies, que conoce al Señor y viene a los pies de Cristo, empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a conocer a Cristo, ¿qué le recomendamos? Empieza por Juan. Empieza por Mateo, no vayas a empezar por Apocalipsis porque te vas a asustar, porque no le vas a entender nada, te vas a confundir. Empieza por los rudimentos. ¿Qué más son los rudimentos? ¿Qué es lo sencillo de Dios? Las cosas básicas del evangelio, el perdón, la responsabilidad, el congregarse. Hay personas que toman responsabilidad, saben lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Cuando alguien me ofende, es la gran oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios. Por eso dice en Santiago que cuando pasemos por dificultades y por pruebas, tengamos alegría, tengamos gozo, porque es la gran oportunidad de ver, de practicar el evangelio, de practicar los rudimentos. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Esta es una carta que el apóstol Pablo le manda a la iglesia en Corinto y le está diciendo esto: no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A niños en Cristo. Una persona, antes de seguir, una persona cuando es adulta, cuando somos adultos, una persona adulta ha llegado a desarrollar a través de la experiencia y del tiempo, ha llegado a desarrollar responsabilidad, sentido común, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ha llegado a desarrollar dominio propio,
Ha llegado a desarrollar características que un niño no tiene. Es igual en la madurez espiritual. Dice aquí Pablo en el verso 2, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Esta parte de aquí me llamó la atención porque Pablo había ido con este grupito de gente y los había encontrado como niños, como bebés, con su mamila, con su biberón, diciendo, ay, mira, Pablo, aquel me hizo una cara, mira, aquel me regañó, mira, eso es lo que estaba diciendo Pablo, son niños ustedes, son carnales, no saben perdonar, no saben esforzarse, es lo que les estaba diciendo. ¿Me están siguiendo? Pero después vuelve a ir Pablo con este grupo y les dice, ni aún ahora pueden. Qué lamentable. Pablo había ido con el grupo y los había encontrado carnales y niños. Después de un tiempo regresa con el mismo grupo y les dice, siguen estando en las mismas, queridos. No han avanzado nada. Y así les dice en esta parte de aquí. Verso 3, porque todavía son carnales. Pues miren lo que dice, lo que sigue. ¿Qué es un carnal? Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. ¿Quién es un niño espiritual? Alguien que no puede recibir alimento sólido. 2, un carnal, un niño espiritual es alguien que tiene celos todavía. Todavía tiene celos del hermano que está al lado. Mira cómo ha crecido él y yo no. Mira, él tiene preferencia, pero conmigo no. Celos. Y luego dice pleitos. Los carnales se pelean. El cristiano inmaduro, el creyente inmaduro se pelea. ¿Amén? Digan amén. Esta palabra que hoy voy a compartir, yo sé que está así como, ¡ay, me está moviendo! Pero es como un check para irnos haciendo palomita o tachita, palomita o tacha. ¿Y dónde debo de crecer? Entonces, un creyente inmaduro tiene celos, se pelea, no se congrega. O sea, todas esas características las encontramos aquí en la palabra de Dios. Miren esta versión en traducción del lenguaje actual. Es el mismo verso, pero es en otra versión. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran en este camino. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas. Ya dijimos que es lo sencillo: el perdón, el congregarse, el dar, el ser generoso, la responsabilidad. Dice, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. Se indigestan, es lo que les estaba diciendo. Ustedes se indigestan con el ribeye. Imagínate que a un niño de 6 meses le damos un corte, un ribeye, un bistezote. Se muere, se enferma. Nosotros tenemos a nuestro perrito Adogue y en una ocasión se enfermó y se puso muy delgadito. Entonces, cuando se alivia, empezó a tener mucha hambre. Y yo estaba muy feliz porque me dolía verlo cuando estaba enfermo. Pero cuando empieza a comer, yo me emocioné. La dueña, perruna, se emocionó. Y empecé a darle carne. Ese día hicimos una carne asada, ¿no? Y empecé a darle un pedazo y venía por más. Y le daba más. Y ¿saben qué pasó? Se enfermó.
se indigestó, ¿sí? No digirió, no pudo, porque es un perrito chiquito, es delicado. Otra parte, delicado. Ya dije, un creyente inmaduro es delicado. No le puedes decir, ay, se enoja. ¿Sí? Un creyente inmaduro se enoja cuando me corrigen, cuando me señalan, oye, ¿podrías hacer esto? Oye, ¿podrías? Uy, no, ya no. Inmadurez. ¿Sí? ¿Va? Bueno, ahorita les voy a hablar cómo ser maduros, no se desesperen. Y dice, sigo con esta versión de traducción del lenguaje actual, que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles, y otra vez aquí dice, y todavía no lo están. Miren, si hoy, después de salir de esta reunión, tú dices, a mí me falta mucho para ser una persona, un creyente maduro espiritualmente, que de aquí a 2 meses, cuando vuelvas a escuchar este mensaje, digas, ya crecí, voy mejorando, ya he madurado, ya no tengo celos, ya no peleo, ya no soy delicado, ya no soy de cristal. ¿Ven que ahora está de moda la generación de cristal? ¿Sí? No, hombre, uno tiene que ver qué escribe en las redes sociales, porque hay un nivel de ofensa, que yo no lo había visto en mis 35 años de vida. Bueno, seguimos. ¿Vamos bien? ¿Quieren seguir escuchando sobre la madurez espiritual? Ok, lo siento, maduros. Ustedes son maduros en Cristo. Un creyente maduro no necesitan hablarle otra vez, perdón hermano, ya sabes que tienes que perdonar, ya sabes que tienes que guardar tu corazón. No, un cristiano, un niño en Cristo sí necesita, un maduro no. Dice, yo sé lo que tengo que hacer, sí, tengo que perdonar, ¿sí? Amén. Un creyente, ahora vamos con los creyentes maduros. Todos queremos ser esos, ¿no? Un creyente maduro es alguien que tiene compromiso, que su mirada está puesta en las cosas de arriba. Tiene compromiso. Nadie le tiene que decir levántate, órale, ándale. No, tiene compromiso. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe cuándo, sabe en qué momento. Sus estudios y el conocimiento de la palabra son profundos. Ya no me hable de los rudimentos, Pablo. Ya no me hable de los rudimentos, pastor. Háblame, quiero entender el Génesis, quiero entender Apocalipsis, quiero entender Hebreos. Si no está viniendo a estos estudios de los martes 7 de la noche, vemos estudios profundos. Necesitamos sentarnos, ponernos cómodos, escuchar, preguntar. Son estudios profundos. El creyente maduro tiene hambre y sed de profundidad de la palabra y de la profundidad del Espíritu Santo. Quiero más del Espíritu Santo. Quiero aprender a orar en el Espíritu. Quiero aprender a interpretar lenguas. Yo quiero eso. Yo lo anhelo. Yo quiero crecer más. No me quiero quedar bajito, chaparrito. Un niño normalmente cuando está creciendo, obviamente niño, luego adolescente, joven, va creciendo. Eso es lo natural, eso es lo normal. Cuando como creyentes no crecemos, algo está pasando. Entonces, el camino a la madurez espiritual, yo aquí traigo 6 pasos. Paso número 1, para crecer espiritualmente.
Alimento sólido, ya lo dijimos. Para crecer espiritualmente necesitamos el alimento sólido. Dice en Hebreos capítulo 5 verso 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Me tengo que acostumbrar a la profundidad del Espíritu. Me tengo que acostumbrar a conocer a Dios en las profundidades. ¿Sí? Dice, a la palabra de justicia. Tenemos que acostumbrarnos. Aquí en mi versión dice, no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Qué es palabra de justicia? Es oír la palabra. Oír las profundidades de la palabra. Porque yo creo, y si no me equivoco, los que estamos aquí, la mayoría, ya tenemos bastante tiempo en la palabra de Dios, ya conocemos, ya nadie me tiene que decir, hermano, veo que no has perdonado. Eso ya tenemos que haberlo ejercitado. Palabra de justicia, ya escuché la palabra de Dios. Un creyente maduro sabe escuchar. Escucha a Dios, sabe interpretar cuando es Dios. ¿Sabe Dios a quién usa para hablarnos? Número 1, la palabra. Pero número 2, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Le ha pasado que ha tenido ganas de una barbacoa en un domingo? El otro día le decía a mi esposo, ay, hoy se me antoja una barbacoa. Era un domingo. Saliendo de aquí, dijimos, ¿será que alcancemos al de la barbacoa, al señor de la barbacoa? Y salimos y ya no estaba. Pero justo ese día nos invitaron a comer. ¿Y qué cree que había en la mesa para comer? Barbacoa. ¿A quién? ¿Cómo Dios respondió mi oración? ¿Cómo supe interpretar que fue Dios? Porque en la mañana había una petición en mi corazón y a las 2 de la tarde estaba comiendo barbacoa. ¿Sí? Dios usa a la gente. Dios usa a las personas para hablarnos y ahorita vamos a ir viendo eso. Bueno, para crecer espiritualmente, el camino a la madurez espiritual número 1 es amar, oír la palabra de Dios, tener el alimento sólido, oír la palabra, entender la palabra y número 3, practicarla. Yo hoy lo que aprendo, mañana lo empiezo a practicar. Lo que aprendo hoy, lo practico saliendo aquí, en la banqueta, saliendo, lo empiezo a practicar. Si tengo algo en mi corazón contra alguien, pídele perdón, ve con esa persona. Incluso, si sabes que esa persona tiene algo contra ti, dice la palabra en Mateo, si ves que esa persona tiene algo contra ti, búscalo tú. No esperes a que te venga a buscar. Yo lo tengo que buscar a él. El maduro es el que da el primer paso. Siempre el maduro es el que da el primer paso. Entonces, el camino a la madurez espiritual es oír la palabra, entender la palabra y número 3, practicarla. Porque si no nos vamos a hacer como aquí en Hebreos que dijo, ustedes son de oídos gordos. A ustedes no les entra. A eso se refiere. Han visto en las escuelas el maestro, a ti no te entra ni el 1 por 1, no te entran las matemáticas. Bueno, la palabra, el alimento sólido, tengo que oírlo, entenderlo y practicarlo. ¿Qué pasa si no lo entiendo? Acostúmbrate, dice ahí, acostúmbrate a la palabra de justicia. ¿Cómo me acostumbro? Al principio me es difícil. Cuando cambio de hábito, al principio me es difícil. Levantarme a las 5 de la mañana, si quiero desarrollar ese hábito, los primeros días serán muy difíciles, pero con el paso de las semanas y de los meses se me va a hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya se acostumbró, mi mente se acostumbró. Si no entiendo la palabra, ¿qué debo de hacer? Acostúmbrate. Exponte a la palabra difícil, al alimento sólido. Exponte, ve a donde está el alimento sólido. Número 2,
capacitar a los santos. Efesios capítulo 4 del 9 al 12. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos